Hola, buenas tardes y una vez más, bienvenidos a una nueva sesión de esta Filmoteca de Retiro. Comenzamos nuevo mes y también, por tanto, comenzamos un nuevo ciclo. En esta ocasión, a lo largo de todo el mes, tendremos un ciclo dedicado a la comedia, que al igual que anteriormente va a ser online y será todos los miércoles a las 7 de la tarde. Hoy arrancamos con Un hombre fiel, película de 2018 dirigida por Luis Garrel, y cada miércoles, como digo, a las 7 de la tarde pondremos una nueva película. El miércoles 8, el siguiente, será Dobles Vidas, de Olivera Sayas. El miércoles 15, El cuento de las comadrejas, de Juan José Campanella. El miércoles 22, Asamblea, de Alex Montoya. Y ya finalmente, para cerrar el ciclo, Las buenas intenciones, de Gilles Legrand. Como saben, después de la película habrá durante un rato un coloquio donde ustedes pueden participar enviándonos preguntas, comentarios o impresiones a través de WhatsApp en el número 722 83 43 96 o mediante el hashtag Filmoteca Retiro por Twitter. Como digo, ya se lo recordaremos después, nos pueden enviar las preguntas, dudas o cualquier comentario que quieran hacer sobre la película. Como decía, hoy vamos a ver Un hombre fiel, una película muy reciente, dirigida por el actor y director Luis Garrel. Es una película francesa, como verán, además va a ser muy francesa, como luego podríamos hablar, en muchos sentidos. Y Garrel, tras una larga carrera como actor, empezó a dirigir cortometrajes. En 2010 dirige su primer mediometraje, una pequeña película de alrededor de 50 minutos, y en 2015 realiza su primer largometraje, Los dos amigos, película con la que vamos a ver hoy. Un hombre fiel tiene bastantes líneas de unión en cuanto a jugar con las convenciones del cine romántico, aquella más desde un punto más dramático que en Un hombre fiel, pero jugando también con la idea del famoso triángulo amoroso. Una peculiaridad de Un hombre fiel, como van a ver, es que dura muy poco, es apenas 1 hora y cuarto de película, una duración para el cine actual bastante llamativa, es una tendencia a hacer películas de muy larga duración, y esto repercute ya desde la construcción del guión en que sea una película muy concreta y directa, donde apenas haya secuencias o pasajes que carezcan de sentido. Es decir, todo lo que vemos tiene, o todo lo que van a ver en la película tiene un porqué, no hay prácticamente nada de transición, todo tiene un sentido narrativo estricto y hace que la película avance muy rápido, vaya muy al grano de lo que quiere contar y perdón, no haya ningún tipo de concesiones para desviarse de la historia, que es muy sencilla, pero a la vez muy compleja en todo aquello que esconde. Esta película está metida en un ciclo de comedia y por tanto es una comedia, pero también juega con el drama e incluso introduce puntualmente, como verán ustedes, un elemento policíaco, de thriller, muy liviano, ligero, pero que ayuda, junto con otros aspectos de la película, a ir creando variaciones de tono y de sensaciones y de ritmo. El director Luis Garrel cita, cuando se le preguntaba por la película, citaba mucho al escritor y filósofo Milán Kundera, que decía que la profundidad reside tanto en la gravidez como en la ligereza, y que Garrel, para crear el tono de la película, decidió irse por el lado de la ligereza, y eso es evidente cuando se ve, y que fue incluso para algunos críticos, cuando se proyectó en Cannes o luego en Donosti, que viera una película superficial. Luego podremos hablar de si realmente es una película superficial y si siéndolo eso es malo y se puede ver mucha profundidad en lo que plantea. ¿Y qué es lo que plantea? Es una historia simple, aparentemente, que es un triángulo entre tres personajes: Abel, protagonizado por el propio Luis Garrel; Marianne, protagonizado por Laetitia Casta; y Eve, protagonizada por Lily Rose Depp. Es un triángulo, pero que también tiene otros dos lados. Por un lado está el joven Joseph, hijo de Marianne,
y por otro lado una presencia a modo fantasmal de otro personaje, que no vamos a desvelar nada antes de ver la película, pero que será muy esencial para el desarrollo de la historia. Dentro de la construcción de la película es una comedia de amor, de desamor, con cierta intriga y ciertos juegos emocionales que recuerdan muy de pasada, pero que fue parte de la idea que tuvieron los guionistas a las amistades peligrosas, digo, de una manera muy liviana, pero que se mueve, como digo, entre la comedia y el drama, tomándose en serio temas que parecen más cómicos y tomándose con humor temas que parecen aparentemente más dramáticos. Luis Garrel es, es hijo del director Philippe Garrel, un director que surgió en la Nouvelle Vague, pero una Nouvelle Vague quizás menos conocida, esa Nouvelle Vague que quedó un poco en la sombra y que ha sido ha continuado, pero quizás con menos nombre que otros grandes cineastas. De hecho, Luis Garrel ha sido protagonista de las películas de su padre de los últimos 10 años aproximadamente, pero no se puede encontrar una conexión muy directa entre el cine de hijo y padre, salvo a modo temático. Por ejemplo, en Un hombre fiel, Garrel sí mira un poco a ciertos temas que le interesan a su padre, como es el trauma, la superación de un trauma, de una pérdida, la complejidad de las relaciones emocionales y sentimentales, pero difieren bastante a nivel visual. Respecto hay que decir que Un hombre fiel es una película muy francesa, dicha esto no de una manera peyorativa, sino positiva en algunos aspectos, y que bebe de una gran herencia cinematográfica que en parte representa al padre de Garrel, pero sobre todo esa nouvelle vague, no digamos frívola, pero sí quizás más clásica, que pudo en algún momento representar François Truffaut, que es posiblemente, y según Luis Garrel lo confirma, el director en el que más se miró para hacer esta película, pero también Eric Romer y de, eh, de otro punto de vista, otro cineasta como Robert Besson, que también le influyó mucho a Garrel a la hora de componer esta película, sobre todo, como verán, en las voces subnarradoras en off de los tres protagonistas que nos van narrando la película de una manera muy curiosa de la que luego se podrá hablar. No es una película homenaje ni pastiche que quiera emular un cine, sino que Garrel parte de una herencia cinematográfica para componer una película muy personal, muy divertida, con muchas ideas. Para ello tuvo la suerte de contar con Jean-Claude Carrier, que es uno de los grandes guionistas de las últimas décadas. Fue, por ejemplo, el guionista de Luis Buñuel en su etapa francesa, la última etapa de Luis Buñuel, y es un hombre que ha seguido trabajando durante mucho tiempo, que además la diferencia de edad y de generación permitió que Un hombre fiel tenga unas texturas narrativas y un acercamiento a los personajes muy particular, al ser dos personas muy diferentes, y contó, a pesar de que la película aparentemente es muy minimalista, muy pequeña, con una banda sonora muy sinfónica de otro grande del cine francés que es Philippe Sardet. Pero no contaremos más de la película, la vamos a ver y recuperaremos esta conexión a las 8:21 y 22 aproximadamente, en el mismo link donde lo están viendo ahora. Y para ver la película les recordamos que tienen que ir al link que tienen abajo de esta pantalla, hacer clic e introducir el código que se les ha enviado por correo electrónico. Y de nuevo, les vuelvo a recordar el número de WhatsApp, que es el 722-83-43-96, por si nos quiere mandar cualquier tipo de comentario o cualquier tipo de pregunta para la vez que hayamos visto la película. Muchísimas gracias y que disfruten de la película. Buenas tardes, bienvenidos de nuevo después de que hayan visto la película Un hombre fiel. Antes de comenzar con el comentario, recordar que pueden hacernos ustedes llegar sus preguntas, dudas, opiniones, lo que sea, a través de WhatsApp en el número 722-83-43-96 o mediante Twitter por el hashtag Filmoteca Retiro. Estaremos atentos de si nos hacen llegar esas preguntas y o comentarios. Bueno, como
han visto y retomando un poco lo que hablaba al comienzo, El hombre fiel es una película muy breve, una película muy directa, incluso escueta y aparentemente sencilla en aquello que nos está contando, pero que bajo toda esa capa liviana y ligera se encuentra una película yo creo que bastante compleja sobre todo en cuanto a los temas que maneja y quería recuperar un poco la cita que el director repetía en muchísimas entrevistas de Milan Kundera cuando estaba trabajando el guión con Jean-Claude Carrier, eh, la tenían en mente y era que la profundidad reside tanto en la gravidez, en lo grave, en lo duro, como en la ligereza o lo ligero, ¿no? Entonces Garrel y su co-guionista deciden hacer una película eh, de cierta manera convencional en cuanto a su estructura, pero que fuera muy sencilla, que muy pocos personajes, una trama de arranque muy liviana que poco a poco se va complejizando, ¿no? La película, como habrán visto, comienza con un plano general de París que sirve para contextualizar la acción, pero también de alguna manera Garrett la usa para que el espectador, si tiene algún tipo de, bueno, ha visto cine, si tiene referencias en mente, automáticamente piensa en Un hombre fiel como una película francesa, aunque es un recurso muy típico del cine, empezar con una gran ciudad para ir de lo general a lo particular. En este caso tiene una especie de llamada de atención, ya no solamente de que vamos a ver una película parisina, con todo lo que eso puede implicar, incluso para las personas puede ser algo negativo, pero ya deja claro en qué terreno se está moviendo. Más llamativa supone la primera secuencia, ¿no? Que es una especie hasta de gag, de sketch cómico, donde ya se crea todo ese tono de vamos a hablar de temas serios, pero poco a poco se van a ir volviendo más complejos, más problemáticos y a veces incluso a pesar de ser una película muy realista en cuanto a la imagen, que tenga un punto irreal, ¿no? Un poco extraño. Por tanto, desde el comienzo ya está jugando con los imaginarios del género, del propio cine francés al que representa Garrel, incluso su padre, y tiene también, aparte de presentarnos a los dos protagonistas, ¿no? Como han visto, Abel y Marianne, saber quién es quién, que hay un Paul ahí que nunca veremos, y luego hablaré de esta figura. Es interesante, además de esa definición, cómo se desarrolla la propia conversación, ¿no? Es todo muy civilizado, las emociones, al fin y al cabo, ella está transmitiendo al personaje no solamente que le ha sido infiel, sino que va con su mejor amigo, sino que va a tener un hijo con él y que se va a casar con él 10 días después. Es decir, es todo un contexto emocional muy fuerte que aquí es todo mm, muy civilizado, muy tranquilos, se habla. Ahí marca también un poco el tono extraño, ¿no? Cuando uno se espera una cosa más explosiva de emociones, aquí lo lleva por una frialdad que, sin embargo, la comedia reduce, ¿no? Esa frialdad y hace incluso muy cálido el momento y muy divertido. También marca este comienzo, como decía, esa manera directa de abordar que tiene Garrel toda la película y donde cada momento, cada instante tiene un significado, nada queda fuera de contexto. Es una película muy medida en todos los aspectos, no tiene prácticamente muchos escenarios, los personajes evidentemente los principales y algunos secundarios muy puntuales como el médico o como los camareros, pero en general se mueve todo en cuatro personajes y una ausencia. Y el paisaje en el que se mueven, tanto externo como interno, varía a lo largo de la película muy poco. Y aquí también reside gran parte, yo creo, el buen trabajo que hace Luis Garrel en cuanto a que basa su película en unas convenciones de puesta en escena, de visualización muy convencionales desde cierto punto de vista, pero las trabaja muy bien a través de la luz y de la banda sonora, como comentaba en la introducción de Phyllis Ardec, que le da
a esas imágenes, a ese espectro pequeño, casi minimalista que define la película de una mayor ambición, incluso con la propia pantalla panorámica que hace de lo íntimo algo mucho más amplio. De hecho, una película, como la han visto, muy hablada, en ese aspecto pues, muy francesa, por lo menos dentro de la tradición que Garrel sigue, y muy basada en el plano contra plano, que es a lo mejor algo que puede resultar muy monótono, muy aburrido. mm, Puedes, al final, acabas más pendiente de tan solo de lo que se habla y no de cómo se muestra visualmente. Y en cambio, Garrel consigue ir cambiando en cada secuencia con esos planos contra planos, acercándose más a los personajes, alejándose, por ejemplo, en la secuencia que recordarán que habla con el niño en el coche, cómo utiliza los reflejos de las ventanillas, incluso teniendo a los dos actores mirando al mismo punto de la cámara, que es dentro de un plano contra plano muy raro operar así. Eh, Como por ejemplo cuando el niño le está intentando manipular a Abel por primera vez sobre el supuesto asesinato de su madre, de su padre, perdona, a manos de su madre, cómo acerca la cámara, cómo combina los planos, incluso modera las voces, es decir, Garrel busca el no crear una película monótona, porque incluso en hora y cuarto, si se repite mucho las mismas formas de actuar, el dinamismo de la película se pierde y puede ser muy aburrida. Esto le ayuda a hacer una película más compleja, como decíamos, donde bueno, pues todo muestra mucho lo cotidiano y cómo a veces es suficiente esa cotidianidad y lo aparente intrascendente que es lo cotidiano para mostrar bajo ello algo importante, ¿no? De hecho, aquí los personajes pues vemos que llevan una vida normal, en ese aspecto no busca personajes muy extraños, que van a trabajar, pero que están teniendo que vivir una situación anómala, en algunos casos, que es donde quizás rompe la cotidianidad y un aspecto, digamos, más realista de la película para bueno, pues introducirse a lo mejor como decía, en algo a través de la comedia más extraño, más irreal, a veces hasta estrambótico por cómo lo va haciendo. Para ello, incluso este elemento detectivesco que introduce Garrel está muy bien porque podía haberlo llevado por el drama, pero lo lleva por la comedia. Los espectadores pueden llegar en un momento dado a dudar, según va avanzando la película, de si habrá habido o no ese asesinato, pero realmente opera como un elemento cómico para de alguna manera incluso humillar, ¿no? A Abel, a hacerle ver que llega a dudar de dónde se está metiendo, de si habrá pasado realmente lo que le está contando el niño. Entonces, con estos tres géneros, comedia y dramas románticos y thriller, creo que Garrel dinamita un poco todos los géneros y hace, pues bueno, por ejemplo, comparado con su anterior película, Los dos amigos, que si trazaba un triángulo romántico de una manera más convencional aquí, juega más, hace una película mucho más juguetona, es a través de pues, una puesta en escena muy elegante y muy sencilla, pero que intenta que con todas esas variaciones y ese dinamismo que va otorgando a la historia y a la variación de los personajes, sorprender al espectador y con ello el también contravenir de alguna manera el cine del que parte y las estructuras en las que está asentado, ¿no? De hecho, bueno, pues también Garrel comentaba que quería hablar de las relaciones actuales y también mostrar algunas cuestiones pasadas a través precisamente de utilizar un método cinematográfico genérico, también no pasado o de moda, pero muy fácilmente generalizado en cualquier cinematografía y muy fácil de poder identificar. De hecho, cuando Marianne propone la posibilidad de que él se vaya con Eve, que es donde ahí entra un poco el juego
contemplan las amistades peligrosas, el jugar con las emociones. Querían no solamente cuestionar también la propia construcción de las parejas, la idea de la fidelidad, sino también que en un triángulo romántico más a la usanza no, a lo mejor no se ve este tipo de salidas. Entonces, al igual que las propias relaciones de estos tres personajes, la película pues se vuelve muy flexible, muy inestable en algunos asuntos a la hora de construcción. Está muy bien construida, sobre todo a nivel de guión, pero sí intenta crear un poco de zozobra a la hora de no saber dónde, dónde agarrarse. O sea, a lo mejor ustedes han tenido otra impresión al verla, pero sí tiene esa idea de introducir a Abel como metáfora alguna también del cine del que parte y de la idea de la relación, y meter a este hombre entre dos mujeres para crear un auténtico pelele, desorientado constantemente y sobre todo muy ignorante a la hora de saber cómo enfrentarse a una mujer con la que ya tuvo una relación y con la que 9 años después pues se reencuentra con todo, no solamente con un hijo entre medias y que con la posibilidad de que incluso sea suyo, sino con la figura de Paul, de su amigo entonces y recién muerto esposo de Marianne, que opera, como decíamos, como una especie de figura fantasmal. Comentaba en la introducción que hubo momentos en los que pensaron en una primera edición del guión el sacar fotos de él en algún momento dado, y prefirieron dejarlo completamente en off y que lo único que se vea de él realmente son sus pertenencias, son pues, esos zapatos y finalmente su tumba, ¿no? Tanto en el entierro como al final. Es un fantasma que está relacionado absolutamente con todos los personajes, aunque cada uno de una manera, como han visto, pues a lo mejor Eve, que es la hermana, es la única que tiene, curiosamente, a lo mejor una reacción emocional más dolida por su pérdida, pero aún así, evidentemente, tiene esa carga. Y Paul aparece ahí como esa figura detonante que está constantemente rondando en la historia. No se sabe bien si lo han superado, si son los personajes son capaces de decir que lo han superado, y finalmente vemos que realmente no. Todo este juego Garrett lo usa de alguna manera para que el espectador reconsidere, como decía antes, no solamente el género de comedia o drama romántica que está viendo, sino también que reconsidere su posición frente a esos personajes, incluso a esos imaginarios que ellos representan, ¿no? Porque al fin y al cabo cada uno de los personajes representa un imaginario muy particular de la mujer. eh, Se desdobla por un lado una mujer más adulta, por otro lado la joven más expresiva, él quizás sí juega más Garrel al crear un personaje más ambiguo, y todo ello, como decía, con una figura como la de Paul, que también recuerda, si quien tiene en mente el cine de su padre, de Phil Garrel, en cuanto al trabajo que hace él con la superación del trauma, del dolor de la pérdida y del pasado, en el cine de Phil Garrel de una manera mucho más excesiva que lo que hace su hijo aquí. Pero bueno, sí temáticamente hay algo que las cohesiona, evidentemente, en el cine de Philip Garrett, la comedia suele brillar por su ausencia, y por eso es interesante que el hijo haya sido capaz de, bueno, a lo mejor no imitar a su padre, pero sí intentar hacer una especie de variación incluso de los personajes que él suele interpretar en el cine de Garrett y con otros directores, porque este es un actor que a veces se le usa mucho para el joven atormentado, el joven melancólico. Aquí eh, él se ha dado un papel en El hombre fiel un poquito más diferente, quizás más autoirónico, incluso con la propia imagen que él puede representar normalmente en el cine, y posiblemente tenga que ver con su propia maduración personal a la hora de asumir este papel, aunque, como han visto, pues en un momento dado también por el maquillaje se tiene que hacer mucho más joven de
lo que es. Luego otro elemento muy interesante de la película es la voz en off. Como habéis visto, hay tres voces en off a lo largo de la película, de los tres protagonistas, que van apareciendo y desapareciendo. Muchas veces van comentando cosas que vemos en la película y otras veces simplemente parecen estar recapacitando eh, con cosas que no vemos o como si fuera una especie de diario íntimo. También cabe la posibilidad de un juego a la hora de pensar cuando oímos al niño, a Joseph, decir que su madre ha matado a su padre. Esas voces en off suenan en cierta manera a confesión casi policial, ¿no? De como si estuviéramos en un futuro próximo en el cual están siendo interrogados y en algún momento íbamos a llegar a ese momento y en cambio, bueno, pues vemos que no es así. Y esas voces en off, cuando termina la película, realmente no tienen narrativamente, desde cierto punto de vista, no tienen sentido, no, no se entienden, pero funcionan muy bien en cuanto a, no solamente hay que crear dos líneas narrativas, por un lado la visual y por otra la verbal, que como decía, a veces coinciden, en otras ocasiones parecen crear dos estados narrativos distintos. Pero lo interesante es que en la mayoría de los casos los personajes expresan en esa voz en off y entendemos que íntima, como de pensamiento, cosas que no expresan verbalmente en voz alta. Es decir, son pensamientos y sentimientos internos que cuando luego hablan con el resto de personajes no son capaces de expresarlo, no lo dicen, ¿no? Eso también sirve para que esta inestabilidad de la que hablaba y en los cambios en la narración, en la historia, todas las sorpresas que se van produciendo a lo largo de la película, las voces en off también anticipan algo de lo que está pasando, porque bueno, pues ya van diciendo un poco cómo van sus sentimientos, cómo se extraña, pero en el fondo, aunque apuntalan muy bien las imágenes a través de esta voz en off, igual que con la fotografía, que rompe, como decía, ese realismo, con la música, esta voz en off crea otra textura narrativa que te hace fijarte no solamente ya en las imágenes, sino también en lo que están diciendo cuando ves que no tiene nada que ver o porque está narrando algo más íntimo que hasta ese momento nos ha hablado y uno comprende que bueno, pues, estos personajes que nos parecen muy asépticos, muy normales, en el fondo tienen algo interior mucho más profundo de lo que se está viendo a primera vista. De esta manera, Garrel juega con las expectativas de los personajes, con todos estos cambios y sobre todo reflexiona bastante bien no solamente con lo que pueda ser unas diferentes formas de relación emocional, sino también con las expectativas que cada uno puede tener, la percepción idílica y lo que luego en realidad acaba siendo, ¿no? Ahí hay un juego hasta un poco perverso de lo que uno espera que pueda ser en este caso una relación íntima, pero puede extenderse a otras cuestiones de la vida, de cómo la realidad al final bueno, pues pone las cosas en su sitio y a veces incluso como pasa que en la película, sin que los personajes, aunque ellos crean que tienen el control, se les acaba en muchos casos escapando o estando a punto de escapar. Eh, por ejemplo, Abel es un personaje que puede ser muy melancólico y muy triste en algunos momentos y en otros lados se le ve una persona conformista y que se adapta a cualquier cosa. Por ejemplo, esa imagen de él cargando las maletas constantemente, yéndose de un lado a otro, es muy significativa no solamente de su vida, sino también y de su personaje, evidentemente, sino de la propia película, ¿no? De la inestabilidad que tiene la película de llevarnos de un lado a otro y no dejarnos estar en ningún sitio cómodamente. Decía Garrel que eligió las profesiones de los tres personajes de manera muy clara. Ella, Marianne, como política, o bueno, no como política, sino trabajando en comunicación y en relaciones eh, con un político para crear de alguna manera una idea de una mujer más acostumbrada al juego, que se toma finalmente la relación de una manera más jovial, más manipuladora.
intenta llevar a Abel y a Eve hasta el límite para intentar ya salirse con la suya y si no se sale, pues bueno, pues es parte del juego. En cuanto a Abel, siguiendo con lo que comentaba antes de la inestabilidad, le gustó que fuera un periodista joven y si se fija en los pocos momentos que se le ve trabajando, en uno está haciendo un vídeo sobre la crianza de cerdos y en otro está, en los otros cuando sale frente al ordenador siempre es con imágenes de guerra, imágenes de huelgas, o sea, con un espectro social muy claro donde parece que él tiene, digamos, de alguna manera una ocupación seria con respecto al periodismo, mientras que en su vida es un auténtico desastre incapaz de ordenarlo. Entonces ahí quería crear un contraste entre el intento de ordenar una realidad que no es propia y la imposibilidad de poder hacerlo. Y por parte de Eve, que quizás es el personaje comparado con los otros dos que tiene una mayor presencia, pero su trabajo como vendedora inmobiliaria también tiene aquel, en cuanto a que ella vive en una guardilla pequeña, incapaz de moverse a otro sitio porque le gusta mucho vivir ahí, sigue en una adolescencia perpetua, porque al fin y al cabo su búsqueda de una relación con Abel en el fondo es una posadolescencia en la que ella quiere continuar viviendo en el sueño de poder conseguir que él se enamore de ella y cuando lo consigue, pues como ya han podido ver ustedes, ya una vez conseguido, ella explícitamente lo dice que se aburre, ¿no? Una vez conseguido. Entonces esa idea de que ella venda pisos a otros, espacios a otros para que tengan su hogar, su casa y ella sea incapaz también de ordenar su vida, ayuda a darle al personaje de otra, de otra dimensión. Y finalmente ya para ir acabando este comentario de un hombre infiel, perdón, eh, hablar del final de la película, que decía Garrel y Carrier que tenían muy claro que querían acabar con todos los personajes, incluido Paul, aunque no hubiera aparecido, querían que estuviese en la película y junto a todos los personajes. Es un momento de gran belleza, además dentro de una película que muy cuidada visualmente, donde finalmente los personajes pues, bueno, encuentran donde presentarse para intentar ordenar su vida. De hecho, Garrel decía que, sin ser una película ni mucho menos religiosa, sí quería que tuviese ese final algo no espiritual, pero sí que fuese más allá de lo que se había visto anteriormente sobre la pareja, que era como todo mucho más material, y quería aquí pues, encontrar un plano un poco más trascendental sobre cómo unos personajes al final que han estado jugando con su vida de una manera poco alocada, han tenido a un chaval como Joseph, que aunque ha sido parte del juego, como ha sido también muy intrigante a la hora de intentar llevar a Bella al extremo, incluso conseguirlo, realmente está no abandonado, pero sí es el que realmente parece que arrastra un trauma muchísimo más profundo que el resto debido a la relación con su padre que en ocasiones en la película se comenta que no era muy buena, por lo cual es una manera, quería Garrel, de terminar la película dando una paz a todos los personajes y terminar pues, bueno, de una manera amable y como toda película liviana, pero con una gran carga de profundidad. Y nada, con esto pues dejado el comentario de un hombre fiel y como comentaba en la introducción, seguimos todo julio con este ciclo de comedia. El miércoles que viene a las 7 de la tarde, igual que hoy, pondremos también otra película francesa, también una comedia muy sui generis, Dobles vidas de Olivier Assayas, y les invitamos a todos ustedes a que sigan con nosotros durante todo este mes de julio en Filmoteca Retiro. Así que muchas gracias y muy buenas noches.